gracias a la raíz de esas culturas prehispánicas, de ese México profundo, las mexicanas y los mexicanos de hoy son, en su inmensa mayoría, trabajadores, solidarios y honestos. El legado de principios buenos que se transmitieron de generación en generación y que no han desaparecido a pesar de la opresión, el clasismo y el racismo, es lo que nos distingue y sitúa como un país de virtudes y grandeza. De esa raíz y de ese tronco proviene también la singular y espléndida historia política de México. No olvidemos que los padres de nuestra patria, Hidalgo y Morelos, no solo lucharon por la independencia, sino también por la abolición de la esclavitud y en contra de la desigualdad. Juárez estableció el Estado laico y entre 1910 y 1917 nuestro país protagonizó la primera revolución social del siglo XX. Aquí los hermanos Flores Magón lucharon por los derechos de los trabajadores. Aquí se levantaron en armas el revolucionario del pueblo, Francisco Villa, y el más auténtico defensor de los campesinos, Emiliano Zapata, en demanda de libertad, tierra y justicia. ¿Cuántos demócratas, lo digo con respeto, en el mundo, cuántos demócratas sinceros han existido como Francisco I. Madero? ¿Cuántos presidentes han profesado tanto amor al pueblo pobre como el general Lázaro Cárdenas del Río? De eso estamos hechos los mexicanos. Somos herederos de un pasado grandioso y de una historia excepcional y fecunda. Ello explica en buena medida por qué no nos tomó mucho tiempo revertir la decadencia que se produjo con la política neoliberal o neoporfirista, y cómo pudimos relativamente pronto fincar las bases para iniciar una etapa nueva que ya se conoce e identifica como la cuarta transformación de la vida pública de México. Lo primero que hicimos fue reformar nuestra Constitución hasta donde se pudo y promover leyes para frenar la política antipopular, entreguista y corrupta que se había impuesto y legalizado por el predominio de un poder oligárquico con apariencia de democracia. Todavía el 5 de febrero de este año presentamos al Congreso 20 reformas constitucionales para restituirle a la Carta Magna el sentido revolucionario y popular que tuvo desde su redacción original en 1917.
Estas iniciativas son a todas luces distintas y contrapuestas a las reformas que se aprobaron durante los 36 años del nefasto periodo neoliberal, cuando no se pensaba en beneficiar al pueblo, sino en ajustar el marco legal para facilitar el despojo y la entrega de bienes del pueblo y de la nación a una minoría rapaz. Ahora, afortunadamente, estamos viviendo en una auténtica democracia, construyendo una patria nueva, enaltecida, fraterna. Mientras en los sexenios de Calderón y Peña Nieto cada mes se empobrecían 100,000 personas, en nuestro gobierno, por el contrario, cada mes salen de la pobreza 100,000 mexicanos. De 2018 a 2022, según el INEGI, salieron de la pobreza 5,100,000 personas, es decir, el 5.6%, algo que no sucedía en más de 30 años. Inclusive, hace unos meses el Banco Mundial dio a conocer que del 2018 al 2023 la pobreza en México pasó de 34.3 millones de personas a 24.7, es decir, en 5 años 9.5 millones de mexicanos salieron de la pobreza. En tiempos de Calderón, según cifras oficiales, un rico ganaba en promedio 35 veces más que un pobre. Ahora la diferencia ha disminuido a 15 veces. El salario mínimo ha aumentado más del 100% en términos reales, como no había ocurrido en los últimos 40 años. Hemos restituido tierras y aguas a los pueblos originarios, como lo hicimos con los pueblos yaquis, a quienes les devolvimos 45,000 hectáreas y les construimos un acueducto y un distrito de riego. Todos los adultos mayores del país reciben una pensión de 6,000 pesos bimestrales. 482,000 personas con discapacidad son apoyadas con 3,100 pesos bimestrales. Se otorgaron 10,878,500 becas para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria. Todos los estudiantes de preparatoria en escuelas públicas están becados. 1,032,895 estudiantes universitarios de familias pobres han recibido una beca educativa. Este 2024 el monto bimestral de esa beca ha sido de 5,600 pesos. Ya es una realidad que en 23 estados el sistema de salud universal y gratuito para personas sin seguridad social, conocido como IMSS Bienestar. Este sistema de salud pública ya es más eficaz en el mundo. Dije que iba a ser el mejor, que iba a ser como en Dinamarca. No, no es como en Dinamarca, es mejor que en Dinamarca. Fíjense con lo que cuenta el IMSS Bienestar.
con 11.935 unidades médicas o centros de salud. 11.935. Tomen en cuenta que son poco menos de 2.500 municipios y nada más centros de salud son 11.935. 669 hospitales, 42.322 médicos generales, 126.762 enfermeras y 30.346 especialistas. Este es el sistema de salud para los que no cuentan con seguridad social. Hemos basificado a 176.808 trabajadores de la salud. 176.808 trabajadores de la salud estaban contratados por honorarios y eran trabajadores con muy pocos sueldos y prestaciones. Y ahora la mayoría de los trabajadores del sector salud tiene su base. Ofrecimos esto y lo estamos cumpliendo. Cuando llegamos a la presidencia, el sector salud contaba con 129.482 médicos generales y especialistas. Ahora hemos contratado a 48.736 más, incluyendo a 5.000 médicos de la hermana República de Cuba, que les agradecemos mucho. Antes, la compra de medicina y equipos médicos era un sucio negocio de traficantes de influencia y de políticos corruptos, hasta de comunicadores. Hoy, dije comunicadores, no, mercenarios de la información. Hoy, con el mismo presupuesto, se otorgan medicamentos gratuitos a todos los mexicanos sin seguridad social. Se han creado 11.774 comités del programa La Clínica es Nuestra, a los cuales se les entregó 6.341 millones de pesos para el mantenimiento de centros de salud. Se rescató de la corrupción al ISSSTE. Cuando llegamos al gobierno, ¿verdad, Rosa Isela? Cuando llegamos al gobierno, hasta las camillas estaban privatizadas, o como decían, subvencionadas, subrogadas. En los 2 sexenios anteriores se realizaron condonaciones a diversos contribuyentes, grandes contribuyentes, por un monto acumulado de 413.000 millones de pesos. En nuestro gobierno se prohibió ese privilegio. Antes, los causantes, los contribuyentes más grandes, imaginen una empresa, un banco famoso, pues no pagaba impuestos. Los más grandes, influyentes, empresarios y banqueros no pagaban impuestos. Ahora casi todos contribuyen. Por eso también les agradezco a los que están cumpliendo con su responsabilidad. La recaudación de impuestos en 2018 fue de 3.1 billón de pesos. Este año se estima en 4.9 billones de pesos, un incremento de 61.4% en términos nominales. Según nuestros cálculos,
y esto es muy importante, siempre sostuvimos desde hace años que el principal problema de México era la corrupción, que nada había dañado más a nuestro país que la deshonestidad de gobernantes y de traficantes de influencia, y que había que combatir la corrupción no solo por razones de índole moral, sino porque de esa manera se iban a ahorrar muchos fondos y se iba a poder financiar el desarrollo de México. Esto es lo que está quedando de manifiesto. Hemos podido hacer muchas cosas, entregar lo que al pueblo le corresponde, que son sus derechos sociales, porque hemos cortado de tajo con la corrupción en el poder ejecutivo. Según nuestros cálculos, nos hemos ahorrado alrededor de 2 billones de pesos durante el sexenio por no permitir la corrupción. Esto también explica el por qué alcanza el presupuesto y se distribuye y llega a todos. Ya no hay sueldos elevadísimos para servidores públicos de la Federación, aclaro, del Poder Ejecutivo, ni pensiones millonarias a expresidentes. Eso se terminó. Tampoco hay cajas de ahorro o fideicomisos para el retiro de altos funcionarios de la Federación. En el Poder Ejecutivo se suspendió la atención médica privada para altos funcionarios. Todavía en otro poder de los tres se mantiene la atención médica privada y se hacen hasta cirugía plástica a costillas del erario. En el 2018, y este es un ejemplo que se puede probar, el gasto de la oficina de la presidencia en 2018 fue de 3.600 millones de pesos. En 2023 solo se ejercieron 600 millones, es decir, la sexta parte. Se vendieron el avión presidencial y otras aeronaves destinadas a funcionarios, y el dinero recuperado se destinó a la construcción de 2 hospitales, uno en Tuxtepec, Oaxaca, y otro en Tlapa, Guerrero. Desapareció el Estado Mayor Presidencial, los 8,000 elementos del Estado Mayor Presidencial que cuidaban al presidente. ¿Quién me cuidó? Ese agrupamiento de élite pasó de nuevo a formar parte de las Fuerzas Armadas. Se eliminaron 173 fideicomisos sin ninguna utilidad, no servían para nada, pero con mucho gasto administrativo. Nos ahorramos 136,000 millones de pesos con esta decisión. La austeridad republicana se convirtió en una realidad bajo el principio de que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. A ver, aquí vamos a hacer una consulta, aunque mañana nos van a criticar, pero es muy divertido porque como se enojan tanto, hacen hasta el ridículo, lo digo con todo respeto, y no podríamos
vivir tan aburridos. A ver, ustedes, ¿qué prefieren? ¿Que a los ministros los elija el presidente y los senadores o que los elija el pueblo? Pero vamos a hacerlo lo más formal posible, porque si no van a creer que es una encuesta esas que hacía Massey Coller para autoengañarse. ¿Se acuerdan? Las encuestas de Massey Coller. Entonces, para que no nos vayan a acusar de eso, que además nosotros no necesitamos autoengañarnos. A ver, que levanten la mano los que piensan que es mejor que a los ministros los elija, y a los jueces, el presidente y los senadores. Que levanten la mano. Pues no veo a nadie. Que levanten la mano los que consideren que es mejor que los elija el pueblo, a jueces y magistrados. Bájenla. Abstenciones. Que levanten la mano. No hay abstención. Bueno, esto ayuda a entender cuál es el sentimiento del pueblo, y también para que lo internalicen nuestros vecinos, amigos y vecinos de Estados Unidos. Lo digo con todo respeto, y que no olviden que la democracia en América, en Estados Unidos, comenzó eligiendo a los jueces. Que no olviden eso, que en Estados Unidos así comenzó la democracia, eligiendo el pueblo a los jueces. ¡Qué felicidad! Que quien va a quedar, ¿sí?, en sustitución de uno es una mujer excepcional que le va a dar continuidad a la transformación. Por eso me río, porque las cosas que van a quedar pendientes, pues estoy absolutamente seguro que se van a concluir por lo extraordinario que es la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo. Imagínense lo que hubiese pasado. No, de manera hipócrita, como son, porque esa es la doctrina del conservadurismo, la hipocresía. ¿Me puedo extender un poquito? Bueno, ya tengo permiso. De manera hipócrita, cuando la campaña decían que no iban a quitarse los programas de bienestar. ¿Sí se acuerdan, verdad? Hasta firmaron con sangre y todo. Pasa la elección y dice que uno de los errores que cometieron es que desde el principio no puntualizaron, no definieron que ellos no estaban de acuerdo con los programas de bienestar, porque ellos, según su filosofía, una retacería de sofismas, de mentiras, era mejor enseñar a pescar que entregar pescado. Eso lo dicen después. Entonces, ¿qué iba a pasar? Pues que sí, iban a cambiar los programas de bienestar, iban a quitar los derechos del pueblo a la justicia social. Pero el pueblo es mucha pieza
El pueblo no es tonto. Pensaron que iban a engañar, que iban a manipular, y fue un tengan para que aprendan. Para que aprendan a respetar al pueblo. Si no quieren al pueblo, van a tener que aprender a respetarlo, cuando menos. Los delitos del fuero federal se han reducido en 24.8%, el homicidio en 18%, el robo bajó en 29.5%, el feminicidio en 37.6%, el robo de vehículo en 48.6% y el secuestro se redujo en 77%. Durante el sexenio se ha mantenido un promedio de 1.200 detenciones diarias de presuntos delincuentes. Se han destruido 11.297 hectáreas de marihuana y 66.738 de amapola, así como 2.570 laboratorios de sustancias químicas producidas para el narcotráfico. Las Fuerzas Armadas han decomisado 52.939 armas, 52.939 armas que han entrado de contrabando, principalmente procedente de Estados Unidos. Hemos impulsado campañas contra el consumo de droga. Revisamos los contratos de 8 reclusorios privatizados. Ya saben ustedes que durante el periodo neoliberal todo lo privatizaban, hasta los reclusorios, la recolección de basura, el agua, ya no hablemos de los bancos, de las empresas, Pemex, Comisión Federal de Electricidad, etcétera, etcétera. Bueno, no actuamos de manera arbitraria. Dijimos, a ver, este contrato es leonino, porque imagínense, empresas de comunicación tenían reclusorios privatizados, se les tenía que pagar, estuvieran o no estuvieran ocupados los reclusorios, a razón de 5,000 pesos diarios por recluso. Pues es como un hotel, no de gran turismo, pero como de 4 o 5 estrellas. Además, nosotros teníamos que darles la comida a los reclusos y la vigilancia. Entonces les dijimos, no les vamos a quitar los contratos, pero hay que hacer una reducción a esos contratos. ¿Saben cuánto ahorramos? 10.782 millones de pesos, solo en 8 reclusorios. Otra cosa que es importante: no permitir el contubernio entre autoridades y delincuencia. Eso nos permitió bajar, reducir al mínimo los crímenes de funcionarios públicos, los crímenes de políticos. Eso, toco madera, no lo hemos padecido. Según la encuesta trimestral del INEGI, la percepción en materia de inseguridad es la mejor o menos mala en los últimos 10 años. Es de 59.4%, 15.5% menos que cuando inició nuestro gobierno. A diferencia de lo que sucedía en los gobiernos neoliberales, ahora no se reprime al pueblo, no se ejecutan masacres, no se tortura, no se desaparece a nadie, no se tolera la violación de los derechos humanos y tampoco existe un narcoestado como el que se configuró en el sexenio antepasado.
Para garantizar el derecho a la información y hacer valer la libertad de expresión y de réplica, se instauró una conferencia de prensa, la mañanera. Un diálogo circular y abierto que celebramos de lunes a viernes, de 7 a 10 de la mañana en promedio. Hasta ahora llevamos 1.418 conferencias. Todos los fines de semana los hemos dedicado a supervisar obras y a recoger los sentimientos del pueblo en comunidades, pueblos y municipios del país. Algunos estados los hemos visitado en más de 50 ocasiones. Según el INEGI, la confianza social en el gobierno se incrementó en 132% entre 2017 y 2023. Asimismo, de acuerdo a la OCDE, en materia de confianza de la sociedad, ocupamos el tercer lugar entre todos los países que integran esa Organización para el Desarrollo Económico. Siempre mantuvimos comunicación con la gente. Nunca nos divorciamos del pueblo. Solo en Palacio Nacional, la Oficina de Atención Ciudadana recibió 536.297 personas. A muchas se les dio respuesta favorable y a todos, cuando menos, se les escuchó y se les trató con respeto. Estamos cumpliendo con el compromiso que hicimos con los familiares de los mineros de Pasta de Concho, Coahuila. Se han construido rampas y lumbreras de bastante profundidad y hemos logrado llegar a las galerías donde se considera que están los cuerpos de los mineros. Inclusive ya encontramos y se identificó a uno y continúa la búsqueda. Asimismo, en la mina de Pinabete hemos rescatado 6 cuerpos de los 10 mineros fallecidos y continúa la búsqueda. Este gobierno se ha caracterizado por garantizar la igualdad en todo sentido. En junio de 2023 había un gabinete integrado por 10 mujeres y 10 hombres. Sentamos las bases de la transformación que necesitaba el país. Ha quedado de manifiesto, entre otras cosas, la imperiosa necesidad de separar el poder económico del poder político y de que el gobierno represente a todas y a todos, a ricos y a pobres, a la gente del campo y de la ciudad, a creyentes y no creyentes. Necesitamos, eso no hay que olvidarlo, necesitamos continuar con esa política, una auténtica democracia, no una simulación, no una oligarquía con fachada de democracia. Democracia verdadera, poder del pueblo. Queremos Kratos con demos. Democracia, lo hemos dicho varias veces, se compone de 2 partes. Demos es pueblo, Kratos es poder. La democracia es el poder del pueblo. Lo que quieren los oligarcas es Kratos sin demos. Quieren poder sin pueblo. Al carajo con eso. Me retiro con el orgullo y el honor de haber servido a un pueblo bueno, trabajador, inteligente, fraterno, heredero de grandes virtudes y valores de los antiguos mexicanos, heredero de la dignidad, del patriotismo de nuestros abnegados héroes y heroínas, tanto conocidos como héroes, heroínas anónimas. Se hizo mucho
entre todos y desde abajo. Es indudable que avanzamos en la revolución de las conciencias y se sentaron las bases para consolidar la nueva política denominada humanismo mexicano, que en esencia es reconocer y atender a los de abajo, quienes permanecían olvidados y humillados. Dejamos de manifiesto que el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Pero aún con lo mucho que se ha logrado, todavía es notorio el atraso que padecemos por el largo y tormentoso periodo en que el gobierno estuvo en manos de oligarcas insensibles que nunca se preocuparon por el bienestar del pueblo y solo se dedicaron a saquear e impedir el progreso con justicia de quienes nacimos, vivimos en este paraíso llamado México. Por lo mismo, es indispensable seguir luchando para fortalecer lo alcanzado y continuar construyendo una patria nueva, generosa, eterna. Tengamos presente que la vida es demasiado corta para desperdiciarla en cosas que no valen la pena. Y no olvidemos nunca, jamás, que la felicidad no reside en el dinero, en las posesiones materiales, en los títulos, ni en la fama, ni en la búsqueda del poder por el poder. La felicidad es estar bien con uno mismo, con nuestra conciencia y con el prójimo. Por último, gracias de corazón